es para la mejor comprensión. Personalmente a mí no me gusta. Creo que desvirtúan no solamente el sentido original, sino que también el castellano. Pero sí son útiles en parte. Bueno, la palabra líder viene del inglés de Adler, que está compuesta, que significa dirigir o ir adelante. No está, como le dije, la palabra líder en la mitad, pero sí está intrínsecamente el concepto ahí, desarrollado, como la palabra Trinidad, que sabemos que no figura en la Biblia, pero creemos en un Dios trino, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero si lo buscamos no lo vamos a encontrar, pero sí vamos a ver el inserto en principio desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Son versículos aislados que hablan de la Trinidad. Y también, por supuesto, lo que es el concepto de líder. Según el diccionario inglés, líder justamente, mire, recién la palabra líder aparece en el siglo XIV. Y después deriva la palabra liderazgo en el siglo XVIII. Me están fallando los números romanos. O sea, siglo XVIII. Imagínense, es una palabra, si lo vemos, en la historia mundial relativamente nueva. Pero se está usando. Se está usando en la iglesia, a lo mejor su pastor también la usa, o yo la uso también. Y no hay problema. Pero necesariamente, al no ser una palabra bíblica, hay que darle una definición. Amén. O si no pasa lo que pasa en otras iglesias. Y aplicando conceptos no bíblicos, como la palabra líder, ¿cierto? Se desvirtúa. Sutil, pero se desvirtúa. Bendito sea el Señor. Amén. El liderazgo importa, sí. Importa en el hogar, importa en el lugar de trabajo. En todas estas partes se nos habla de liderazgo. Importa en los equipos deportivos, en los grupos musicales. Y por supuesto también es importante en la iglesia. Amén. Lo que ustedes están haciendo esta tarde acá de alguna otra manera es hacer llamados a ejercer un liderazgo. Amén. Que diga, no, sí es. Bendito Dios. Que están empezando a desarrollar el liderazgo. Amén. Y el más difícil, que una empresa privada, que un servicio público, es otra cosa. La casa del Señor, la iglesia del Señor, que es la columna y baluarte de la verdad, dice la palabra del Señor, es totalmente distinto. El liderazgo es un tema importante, que parece no tener fin de escribir, vender o comprar libros de liderazgo. Ustedes pueden comprar libros de liderazgo y aprender más que a lo mejor esta tarde de lo que yo les voy a decir, con varios autores que pueden rescatar. No pretendo yo darme toda una cátedra esta tarde de liderazgo, porque no tiene sentido, pero sí, mi corazón, conforme a lo que he conversado con su pastor también, es darle un sentido bíblico a todo esto. Amén. Y seguro. Sí, así es. No es cuento. Bendito Dios. Eso hace la diferencia de una iglesia con otra. Sí. Todos, les vuelvo a decir, todas dicen ser bíblicas, todas dicen ser del Señor, todas dicen cantar al Señor, todas dicen estudiar la palabra del Señor. Pero no todas realmente lo son así. Sí. Si ustedes, como congregación, aspiran a ser una iglesia que le da importancia a la palabra de Dios, que ama la palabra del Señor, tienen que conocerla. Sí, amén. Y aunque les cueste leerla, léanla. Sí, amén. Yo no tengo tiempo para leer la Biblia, sinceramente. Como clase, por ahí, hacer alguna clase de pastor, pero porque no necesitaba clase. No necesitaba clase. Y nos alcanza el tiempo. Ayúdanos, mi Y leo Dios. la Biblia en el metro. Para ahora. Esa es mi devocional. Porque salir de la casa no hay tiempo, llegar a la casa no hay tiempo, porque en semana no hay tiempo, y nunca lo habrá. ¿A qué hora? 20. Sí, así es. Yo Amén. ya llevo 2 años leyendo la Biblia en el metro. A veces me paso las estaciones, por ir mirando textos bíblicos, tengo que devolverme. Pero he aprendido bastante. Grande eres, Porque Señor. jamás hubiese sido capaz de hacerlo en mi casa o en la iglesia. Bendito Dios. Bendito sea Dios. Amén. Grande eres, Es Señor. importante,
ustedes están siendo de poco a poco llamados al liderazgo. Y en un contexto también de dificultades, como está escrito en el texto base que les he leído yo esta tarde. Les vuelvo a decir, las versiones más recientes de la Biblia usan siempre esta palabra de liderazgo. Puede que encontremos, o sea, no puede, está, por ejemplo, en el libro de la Biblia Nueva Traducción Viviente, el capítulo, dentro del nuevo capítulo 31, el título, estos títulos en negrita, que no son de la Biblia, pero son títulos ¿cierto? Que salen en negrita. La Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: José se convierte en líder de Israel. Así dice la Biblia, es un título solamente. Pero la Reina Valera dice: Josué, el mismo capítulo 31, dice: Josué es instalado como sucesor de Moisés. Sí, así es. ¿Cuál le gusta más? Porque te gusta no hay. Pero la Biblia de TV, ¿cierto? Dice eso: Josué se convierte en líder de Israel. Reina Valera dice: Josué es instalado como sucesor de Moisés. ¿Está bien? Por eso digo yo que cuidado con las palabras que usamos para que le demos un sentido bíblico. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 2, la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe ser de su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. Es el castellano de la NTV. Pero dice: por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre. Y sigue para adelante. Y la Reina Valera dice: por esta razón, un obispo. Bueno, y ahí yo creo que hay bastante diferencia, ¿cierto? Sí. No es lo mismo decir que Josué se convierte en líder y que Josué, o ver su Reina Valera, Reino del 60, dice que Josué es instalado profesor, a decir, en la Biblia, ser un líder de la iglesia debe ser ante un obispo. ¿Por qué? Una palabra que tiene un sentido ya más profundo, se va repitiendo, se va desarrollando a medida que la iglesia va creciendo como ustedes, que se va organizando en el libro de los Hechos hacia adelante. Necesitaron muchas cosas, cartas como las que vienen después, visitas de los apóstoles, y cuando no pudieron estar porque se empezaron a morir, o empezaron a perseguir, comenzaron a desaparecer, o porque simplemente no son omnipresentes y no pueden estar todo el tiempo con las iglesias nacientes, necesitaban nuevos hombres, mujeres creyentes, Sí. designar y decirles la verdad. Decirles la verdad en el sentido que tendrán persecución, tendrán aflicción. Bendito es tu nombre. Bendito sea Dios. Amén. Sí, Señor. Entonces cambia, ¿no? Sí, Cambia la amén. palabra, es interesante. Ahora, para lo que nosotros podamos poder definir a lo que nos referimos cuando hablamos de un líder, nos referimos obviamente al liderazgo de la iglesia, pero necesitamos definir esta palabra partiendo de la narrativa de la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, y no de la narrativa política o empresarial. Que ahí yo creo que está el problema. Sí. No tiene nada de malo utilizar la palabra líder u otras dentro de la iglesia, palabras más modernas. El problema está cuando tú utilizas esta palabra bajo los contextos de donde salieron. En este caso, la palabra líder viene de la narrativa o de lo que es la política y la empresa. Y obviamente en la política y en la empresa las cosas no funcionan como en la iglesia. Sí. Puedo usar el término líder, puedo inculcarlo, puedo enseñarlo, lo podemos ocupar, referirnos, etc. Decir de alguna otra manera, utilizarlo, pero no podemos exportar lo que se refiere el liderazgo, el que hacer liderazgo de una empresa o de un político o de un servicio público a lo que es la iglesia, porque esto es totalmente distinto. Y por la sencilla razón de que acá, en este lugar, ya tenemos un líder. Sí. ¿No es tu pastor? No. ¿Quién es? Cristo. El Él eterno está a la líder. vez. El mejor. Amén. Que Sí, nos Señor. ama. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a El dueño Dios. de la iglesia. Sí, A él le amén. pertenecen estas cosas. Sí, amén. Entonces, no funciona, pero sí hay, por supuesto, caras visibles, que somos usted y yo,
que de alguna u otra manera vamos a ejercer liderazgo. Amén. Amén. Es necesario entonces tener en claro lo que se refiere a esto. En la Biblia encontramos palabras como ancianos, obispos, pastores, Sí. y estos conceptos estaban en el fondo, hoy día nosotros los ocupamos para referirnos al liderazgo de la iglesia. Amén. Los ancianos, que generalmente, como dice la palabra griega, los presbíteros, eran los de mayor en edad, el término es tomado del judaísmo antiguo, de la sinagoga judía, y del Antiguo Testamento, obviamente, cuando Moisés también, el mismo Señor le dijo: toma ancianos para que te ayuden, etcétera, o prepara ancianos, y eso se ve en toda la Biblia, refiriéndose a los más viejitos, los más experimentados, los que tenían más recorrido, por una razón obvia, porque esos viejitos habían estado presentes cuando Dios había hablado. Sí, así es. Por lo tanto, debían decirle a los más jóvenes: nosotros oímos la palabra del Señor, nosotros vimos cuando el Señor descendió del monte Sinaí, nosotros vimos cuando el Señor habló a Moisés, nosotros vimos cuando el Señor nos sacó con brazo fuerte de Egipto. Decirle a las nuevas generaciones que lo vieron eso. Y que hoy día también en nuestra iglesia es común, y no solamente a nivel de iglesia, sino que en todo orden de cosas. Es común decir: bueno, allá tú, te tocó así vivir a ti, pero yo, eso no corre el día, pero yo vivo así hoy en día. Y están echándose al bolsillo la historia Bendito de la Dios. iglesia, la historia de sus papás, la historia de su familia. Y creen ellos, las nuevas generaciones, que van a construir su historia. Y indudablemente es así, construirán su propia historia. Pero creo que sería más sabio entendiendo cómo fue lo anterior. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Entonces, los ancianos justamente eran lo que de alguna otra manera fueron el concepto acuñado utilizado por el Señor, utilizado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para referirse a lo que era la organización de la iglesia. Yo no quiero entrar en detalle acá, voy a dejar de cabeza para más adelante ustedes, respecto a la participación femenina acá. Acá, ¿cierto? Creo que hay que distinguir entre gobierno y servicio, ¿no? Amén, amén. Por acá en la Biblia, básicamente, el gobierno estaba dedicado a los ancianos. En otras áreas, cualquiera. Pero, en fin, misma razón es, ¿cierto?, los obispos fueron designados también, y hoy en día, lamentablemente, hay una distorsión justamente de este concepto. Y entendemos que por obispos es el que está en la punta arriba. Y en cierta medida es así, porque la palabra obispo significa episcopos, que significa supervisor o superintendente. Pero para ser supervisor, para ser super, es porque tiene una visión más arriba, es porque está en una tarima, está un poco más alto, y se ve. Eso no tiene nada que ver con la Ginebra, no tiene nada que ver con el Macabeluso, no tiene nada que ver con que tenemos pleitesía. Esa es la organización de nuestra iglesia hoy en día. Sí. Muchos se aferran a sus líderes. Y el concepto bíblico tiene que ver que disciplina la congregación. Sí. No es que recibe la orden del Señor. Es Bendito un Dios. concepto sumamente distorsionado. Aquí mismo podrían en teoría ser también muchos obispos, Sí. mirando, observando. Amén. Un pastor es un pastor, pero también tiene un oficio de obispo porque supervisa y la fe. Dios lo pone a un grado más alto, no para que usted lo reverencie, no, es porque necesita estar mirando. Amén. Eso es el cerro, usted ve Santiago de todo el smog, pero si está abajo no se da cuenta que está retirando el smog. Amén. Sí. Acá es lo mismo. Cuando el Señor, entonces, no se levanta, cuando el Señor te da un oficio en la iglesia,
no es para que seas aplaudido, no es para que te lleves la acreditación, no es para sentirte más importante que el nuevo que está llegando, es porque tú tienes que vigilar por tu hermano, es porque tú tienes que cuidar a tu hermano, es porque tú tienes que velar para que los más nuevos, los que están abajo, los que están recién aprendiendo, no los más tontos, no los más necios, no, los que están desarrollándose en Cristo Jesús inicialmente, no sean lastimados. Bien, grande eres, Señor, gloria a Dios. Amén. Sí, Son los Señor. conceptos que la iglesia ha ido distorsionando Así es. y creemos que son así. Sí. Ayer lo hablaba con un pastor, conmigo, y me escribe, reverendo tanto y tanto. Para algunos es natural, en otra iglesia no se dicen pastores o hermanos, el reverendo. Puede que sea, en cierta medida, una buena aproximación bíblica, pero hay situaciones, a eso me refiero. Por eso que no se comprende el servicio. Es por eso que no se comprende el propósito, en que hay un hombre predicando acá, en que hay un hombre dirigiendo. No es un gurú, pastor. No es un Dalai Lama, no es un Buda, no es un imán, no es un chamán. Es el que está vigilando. Bien. Es por eso que el pastorado se ejemplifica con la labor de un pastor de ovejas. Bien, también. Y ese pastor de ovejas no está bien vestido, está acorde a las circunstancias del de momento, está hediondo a ovejas, Bien. porque si tiene olor a otro animal, la oveja se arranca. Bien. Es obvio, lógico eso. Y convive con ellas, come con ellas, duerme con ellas, descansa con ellas, en fin. Bendito es tu nombre. Qué distinto es. Grande eres, Qué distintas son las Señor. cosas. Bien, amén. Por eso, mi gloria a Dios, ustedes están empezando. Porque Sí, tienen la enorme oportunidad de hacer cosas definitivamente sanas, Bien, amén. transparentes, de una vez, y no que sean arrastrados por el exitismo, por la corriente. No, que esto suena más encachado, que esto suena mejor, que esto nos da un power, un prisma, y con esto llegaremos a más multitudes. Se desvirtúa el oficio, porque más que un cargo que tienes acá, es un oficio, es un trabajo, Bien, es una amén. ocupación acá. No son metas, no son para sentirte mejor. No, Al contrario, te tienes que sentir peor, claro. que te dueles en tu corazón. Bien. Por tus hermanos. Sí, así es. A los factores también que del griego es que geomai, que son los que conducen en el camino, los que presiden, los que tienen el gobierno. Esa palabra gobierno. Que también ahí tenemos otra tranca espiritual, ya sea porque hemos tenido malos o buenos gobiernos en Chile, asimilamos que cuando queremos hablar de gobierno o administración o el que preside, como dice Hebreos 13, 7, 14 y 24, el que preside. Ahora es como una dictadura, un emperador. El gobierno de una iglesia es algo espectacular, hermano, es algo tan noble, es una actividad tan noble. Yo soy desde que he podido estar participando en iglesias como pastor, como colaborador, como una comunidad de ancianos, un grupo de pastores en una congregación, es lo mejor, yo creo, que me ha pasado, una de las cosas mejor que me ha pasado, porque es un trabajo tan noble. Mi trabajo secular también, por supuesto, me implica mucho, pero estar ahí en la iglesia, con los hermanos, no tiene parangón, no tiene comparación. Así es, amén. Por lo tanto, estas palabras, y con el tiempo ustedes van a ir aprendiendo,
son bíblicas, pero que afuera están tan distorsionadas como presididas. Ahora entonces vamos a tener un diálogo de la iglesia. Vamos a tener aquí, vamos a tener allá la iglesia. Es el que preside. Pero todo es en Cristo. Sí, amén. Cuando decimos es en Cristo, es porque Él está primero. Así Para Él es la amén. gloria. Sí, De Él vienen amén. las cosas. Sí, Señor. Estamos bajo Él. Así es. Bendito sea el Señor. Grande eres, Señor. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre. Ahora Pablo y Bernabé también en los Hechos capítulo 14, 23, siendo constituyeron ancianos, y nos expresa que él también, ¿cierto? Expresa Pablo, Varela, que el que desea ser constituido obispo, episcopos, buena obra desea. Bendito sea el Señor. Amén. Buena obra desea. Ya que los que están aspirando a esto anhelan tener una posición de ancianos, presbíteros, gobernantes o líderes de una iglesia, pero ellos lo entendían de otra manera. Si bien es cierto, las definiciones como ser el principal significa ser el primero, el archieros, es el griego que es ser el primero, el rango y poder, puede parecer demasiado fuerte el concepto. Pero estas palabras tienen que ver con la autoridad y la clase de tarea que se les da. No es un general de ejército, no tiene poder, no tiene rango, no es el dedo porque a él se le rinde pleitesía al encargado de los jóvenes, al encargado de la alabanza, al encargado de los niños. No es el que se le rinde pleitesía, sino que por la tarea importante que están ejerciendo. Amén. Sí, Señor. De hecho, Pablo dice en Hechos capítulo 25, verso 2, y los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Luego Pablo se refiere a los ancianos de la iglesia como aquellos que tienen cierta reputación. La palabra viene del griego doqueo. Cierta reputación. Aquellos que son columnas, solos. O sea, que son endurecidos, que toman firmeza, que tienen consistencia, que tienen dureza, que sostienen, que respaldan. Nosotros decimos, mira qué linda la columna, no la tallada, y no vemos la verdadera función de esa columna. También vemos la belleza de esa columna. Y eso suele pasar también en las iglesias. Vemos la belleza, la falsa belleza del cargo, la falsa belleza de liderar, la falsa belleza de estar ahí, mira la columna principal. Pero la columna no tiene fin de ser bella, no tiene el fin de que todo la contemple. El fin que tiene es soportar, el fin que tiene es endurecerse. Bendito sea Dios. O sea, que no le eche paga. Por el chancho, no sé cómo le quiere llamar a usted. Endurecerse de tal manera que sea firme, consistente. ¿Para qué? Para respaldar, porque a veces pareciera venirse abajo. Sostener y respaldar. Amén. Son conceptos que tenemos totalmente deformados. Por eso que Pablo, cuando va a estos ancianos judíos, en el relato de Hechos, dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación entre los judíos, el evangelio que predicó entre los gentiles. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Reputación era principal en los judíos, daba lo mismo porque Pablo de ellos no tuvo la salvación. Pablo de ellos no tuvo la vida eterna. Aquí pues, los que tienen cierta reputación, nada nuevo, dice Pablo, me comunicaron. No van bien reconociendo la gracia que el Señor me había sido dada. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, solos, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles
y ellos a la circuncisión. Bendito sea el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, ¿no? Amén. No lo están señalando como las nuevas caras lindas de la iglesia, no, los nuevos rockstars de la iglesia, no. Y los humanos se sientan como señal de compañía. Ya sigan ustedes con la tarea de trabajar. Que Dios los bendiga, hermano. Amén. Algo que rescatamos también del servicio a Dios y de estos ancianos, pastores, presbíteros, es la pluralidad. Puede que tu iglesia, hermano, recién esté comenzando a dar los primeros pasos a desarrollar personas. Pero ¿por qué el pastor hace esto? No porque se le ocurra, no porque está aplicando el principio de una empresa privada, porque la iglesia, la ocupación y el gobierno es pluralista. Esto se hace de varios. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Siempre tienen que, tenemos que estar juntos a otros. Sí, amén. Puede que en un comienzo esto empiece solo, ¿sí? ¿Verdad? Como los apóstoles, solo. Pero el Señor levantó gente para ayudarles. Amén. Sí, amén. Para ayudarles a ellos. Porque esto se construye de una cifra plural. Por lo tanto, no existen los superhéroes. No existen el único que tiene la revelación. No existen los superungidos. No existe el escogido de Dios. Está aquellos que somos plurales, que somos nombrados por el Señor para ocuparnos de sus cosas. Amén, sí, Señor. Y además, siempre es reproducible. O sea que si alguien no lo quiere hacer, otro toma su servicio. Amén, amén. Bendito Dios. La empresa privada ocurre, a veces se deja alguna persona importante y se sufre el crisis. La iglesia, por supuesto, también, pero el liderazgo del Señor va a tomar algo. Amén. El liderazgo importa mucho, amén. hermano. Ahora, ¿cómo hemos nosotros evaluado a los líderes? Hay una cantidad de cosas cuando tú lees libros de liderazgo que solicitados y todo, ya cuando uno los ve, de 20 requisitos, faltan 10. En realidad, cuando oímos mensajes y vemos los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos, en las cartas pastorales de Pablo, Timoteo y Tito, Ayúdanos, Señor. porque ¿cuándo se reunirán los requisitos? Nunca. Ayúdanos, Señor. Entonces, ¿por qué está escrito? ¿Por qué se la vara? Amén, Porque está hecha ¿a quién le diga? A la medida de Cristo. Sí, amén. No puedo ser hecha a la medida de Pablo, a la medida de un profeta. El requisito moral, el requisito ético del corazón, del servicio, está hecho a la medida de Cristo. Amén. De lo contrario, tendríamos a un Señor que es Cristo, pero el modelo a seguir un profeta. Ahí está el Islam. Ahora, ciertos judíos, aún más son profetas. O sea, todos adoran a Alá, pero buscan ser como Mahoma. En cambio, nosotros adoramos a Cristo y además buscamos ser como Él. Bendito es tu nombre. Lamentablemente, las iglesias hoy, al evaluar los líderes, justamente está en si crece, si hay más gente en la congregación. Así se evalúan hoy las iglesias. Puede que sí, tengan en parte algo. ¿Cómo se evalúa la capacidad hoy en las iglesias de los líderes? Justamente en el número. Y ahí está el gran error. Hay una tesis hecha por el pastor de la Iglesia Bautista, Juan Sánchez, no lo sé si, por una tesis bastante interesante respecto a las 4 consideraciones que deben haber en el liderazgo bíblico. Mientras nosotros tendemos a elevar la capacidad como si fuera la cualidad más alta para el liderazgo, la Biblia destaca el carácter de los hombres. Están llamados al liderazgo. El carácter, hombres de carácter piadoso, como se describe en 1 Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 14.
Tito capítulo 1, versos 5 al 16. La cualidad básica del carácter de un hombre piadoso es que sea irreprochable. Irreprochable. ¿Por qué es interesante? La Biblia. Se puede cumplir nuevamente, hermano, porque la medida del traje no está hecha a tu medida, ni a la medida de un pastor, ni a una voz de un profeta, está hecha a la medida de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces el hombre debe ser irreprochable, estar por encima de cualquier reproche, de acusación. Bendito sea el Señor, de tal manera que sean desechadas cuando se le discute algo. Debe ser irreprochable en su carácter, llamado al servicio, tanto el pastor, el anciano, ¿no? Aunque no se espera que sea perfecto, debe ser un hombre, una mujer que sigue la santidad y se caracteriza por luchar contra el pecado. Irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino o a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Cosas que nosotros creemos que en un pastor, en un hermano nuevo, jamás se van a manifestar. Hermano, tiene besitos, por eso lo nombraron. Pero tiene las mismas tentaciones que tuvo cuando empezó a dar sus primeros pasos en Cristo Jesús. Bien. Irreprochable en su vida familiar. Llamado al servicio debe ser un hombre también que primero haya demostrado madurez al pastorear bien su propio hogar. Tengo crío, me sacan canas verdes. Hermano amado, el llamado del Señor nuevamente es recuerdo el traje del Señor. Hoy día está lleno de pastores que han renunciado, han claudicado. Vemos los grandes libros, incluso grandes teólogos, escritores de libros que hablan de la familia y sus familias están destrozadas allí porque han renegado contra ellos, contra Dios. Uno de los últimos casos, pues, que su hijo renegó contra su padre, contra el evangelio, contra Dios. Ese hombre, bueno, son hermanos, erudito, para escribir. ¿Qué pasa en estas cosas? A mí me tiene que haber fallado, indudablemente, no lo sabemos. Pero lo que quiere decir esto es que siempre tú y yo nos debemos ocupar en la familia, no descuidarnos para con la familia. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Trabajo de dar cosas, ¿sí? Sí, así es, ayúdanos, Señor. No es motivo. Bendito sea el Señor. Irreprochables en su vida pública. Los servidores también deben ser de buena reputación ante extraños. ¿Cómo serán líderes si afuera tienen mala reputación? Si por alguna razón usted, antes de venir al Señor, tuvo mala reputación, debe procurar, en la medida que sea posible, de reconciliarse o de pedir perdón o de ganarse a estas personas, como decimos, como antiguos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, en los cuales tuvo un tenido problema. No quizás podrá ponerse la buena con todos, pero ya habrá hecho el acto de poder, ¿cierto?, reparar en parte aquel pleito, aquella pelea, aquella discusión, Debe ser un creyente maduro, no uno nuevo, eso sí. No, debe ser converso. Converso, ¿qué es la palabra conversión? No es una varita mágica que te convierte. ¿Sabes? Te convierte en princesa. La palabra conversión viene del giro. Es conversión, lo que se usa en los términos militares, cuando los militares o las Fuerzas Armadas desfilan, uno de sus hombres dice conversión a la izquierda, todos giran a la izquierda, de uno solo y caminan hacia ese sector. Entonces no es algo mágico. La conversión es un giro. ¿A dónde? Cristo. No a ser caruto, no a dedicarte a la iglesia. Conversión, cuando tú te conviertes a Cristo es porque has dado un giro. Hubo una voz que te dijo conversión a la izquierda o conversión a la derecha porque ibas derecho. ¿A dónde?
a una condenación. Ibas derecho al infierno, pero hubo una voz que te dijo, conversión, gira hacia mí. Bendito Dios, Tú giraste, ¿qué gloria viste? al A Cristo Señor. Jesús. Amén. Por eso que Pablo después dice, yo ahora prosigo el blanco soberano Sí. que es Cristo Jesús. Hice mi conversión, Sí. porque hubo una voz que me llevó, hubo un Señor que me cubrió, me redarguyó, me compró a precio de sangre, me hizo girar mi vida donde hacia yo la llevaba, que la llevaba hacia la muerte, hacia la destrucción, pero hubo una conversión, un giro a la vida, un giro hacia Cristo Jesús. Allá está el final de mi carrera, allá está mi pago. Eso es otro también. No esperar para recibir aplausos acá. Si te lo dan, gloria a Dios. Si preparan una necesita, gloria a Dios. Si te dan aplausos, te reconocen, te dan un certificado de fin de año de participación, gloria a Dios. Pero si no te lo dan, mejor todavía. Porque el resultado, el premio, te lo da Cristo Jesús. Amén, Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Es por eso también la urgencia de aprender la palabra del Señor. Amén. Puedes estudiar teología, hazlo también. Bien. Pues en la fiebre hoy día hay una cantidad de gente estudiando, pero que después se vuelven teólogos de las redes sociales, se dedican solamente a cortar cabezas, a opinar y a confundir al resto de los cristianos. Bien. Y hay gente que está preparada, hay gente que lee mucho, pero nunca se congrega. Nunca se someten a un servicio de la iglesia. Bendito sea el Señor. Es necesario, hermano, y es necesario, pues, todo el mundo hoy día se está preparando. En lo religioso, pero la preparación, lo religioso y lo secular, pero la preparación es engañosa. Ya ustedes han visto en nuestro país los últimos resultados, ¿cierto? En lo que son tendencias políticas, ¿no? Cómo parecían ciertas personas ser la esperanza de un pueblo, pero no estaban preparados. Pero sus discursos, sus redes sociales, sus intervenciones en los canales de televisión, como hoy, eran los mejores, los más iluminados, fracasaron en sus tareas. Entonces la preparación también de repente es medio mentirosa. Esa gente que te dice que no cree en Dios y se burla de tu iglesia, se burla de tu fe, porque estudié, yo soy un hombre preparado, yo sigo un método científico, ¿verdad? Por internet no. Una chapa nomás. Cuando entras en lo profundo, no sabes nada. La mayoría tiene preparación, porque así como tú no tienes tiempo de estudiar la Biblia, ellos tampoco tienen tiempo de profundizar. Leen libros, leen a otros que escribió en internet, visitan páginas web, están en la preparación. La nuestra, hermano, debe ser Sí, amén. es la palabra del Señor. Retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de soltar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Debe tener cuidado, el hermano que llamado al servicio. Debe alimentar, proteger y cuidar también a sus hermanos. Los ancianos, los diáconos, los dirigentes de una iglesia que están llamados a pastorear el rebaño de Dios, que está entre ustedes con amor, con pasión, liderando con el ejemplo, dice 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Algunas evidencias de un hombre que cuida el rebaño son: está con el rebaño cuando se reúnen, está con la iglesia cuando se cuida entre ellas, está en las reuniones, ora por ellos, los visita, etcétera, etcétera. Estamos en deuda, hermanos, indudablemente. Dios nos ayude. Amén. Un servidor también debe ser capaz, si bien las escrituras enfatizan el carácter de la persona, la capacidad de la persona, también debe ser un hombre o una mujer capaz de enseñar, según 1 de Timoteo capítulo 3, verso 2. Él debe poder no solamente enseñarle al pueblo de Dios la palabra de Dios, sino que también debe poder refutar con amabilidad y paciencia a quienes se oponen al Evangelio. No vaya a ser que una de esas están encajados, que se cree acaludo en las redes sociales, pero ganas para el Señor. Puede ser que te responda en la casa, puede ser amigo, que se burle de tu trabajo, que te responda un montón de cosas.
te lo gana el Señor. Amén. Amén. Como dice la Escritura en 2 Timoteo 2, 24 al 26. No sea que el Señor pueda concederles el arrepentimiento. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Entonces, estas 4 C que postula este pastor se demuestran tener carácter, más convicción, más cuidado, más capacidad. Eso finalmente, ¿sabe lo que te dará? Credibilidad. Bien. Tú realizas tu trabajo con carácter, con convicción, con cuidado, de acuerdo a la enseñanza bíblica que hemos leído, la gente te va a creer. Sí. Bendito sea el Señor. Amén. Cuesta ganarse la credibilidad hoy en día de las personas. Bien. Porque hay muchos que han prometido, pero no han cumplido. Y esto debe ser este año 2023, ¿sí? Pero todo el resto de tu vida. Bien. Amén. Desde ahora y para siempre. Amén. Para que seas creíble. Finalmente, hermanos, para no quitarle más tiempo, Cristo es el líder perfecto. Amén. Amén. Jesucristo, hermano, no es solamente el modelo a seguir o admirar, pues es la imagen a la que estamos conformados. Quizá eso es lo que nos abruma, hermano. ¿Cómo voy a llegar a ser un líder humilde? ¿Cómo voy a llegar a ser como Cristo? Pero la belleza del Evangelio, hermano, es que en Jesús ya tenemos el modelo perfecto de liderazgo. Sí, amén. No es solo un modelo a seguir o a admirar, es la imagen a la que nos estamos conformando por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti, no es para hacerte más encantado, como algunos predicadores dicen, para sacar lo mejor de ti. No es nada bueno. No. Llegaste al Evangelio con luces. Todos. Quiero que le pusiera una llaga podrida. Así es. Bendito sea el Señor. Este trabajo silencioso que está haciendo el Señor es para moldearte de acuerdo a su imagen, conformarte a su imagen por su poder. No es que quiera ser un super rodillo, no es que quiera ser un super hermano, una super hermana, ¿no? Jesús muestra que el servicio y liderazgo humilde comienza ¿dónde? Bendito sea el Señor, hogar, ¿cierto? Pero ¿dónde él mostró en su máxima expresión su liderazgo? En la cruz de Calvario. Él lo dijo, quien quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor. Sí. Esa ley no está fuera, no está en el servicio público, no está en las Fuerzas Armadas, no está en la empresa privada, esa ley choca, revienta ya. Pues allá tú tienes que derrotar, tener éxito, sobreponerte, apartar al otro, porque tiene más grado, ponerle el pie encima que tiene menos grado. En la empresa privada si lo puedes engañar, si puedes trampear, si puedes burlar el sistema. Esos son los principios que rigen afuera. En el Evangelio, para ser líder, para ser cierto, quieres tener un destacado servicio, debes servir a los demás. Amén. ¿Por qué? Porque lo hizo Jesús. Sí, amén. Así como el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino vino para servir. Y no solo servir, sino que vino a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 26 al 28. Es un líder siervo. Por eso que la palabra, estos conceptos no pegan mucho por la iglesia, porque tienen que asociarse a otros conceptos bíblicos. Es un líder. Siervo. Gloria a Dios. Grande eres, Es un Señor. grande, pero sirve a todos. Sí. Bendito sea el Bien. Señor. Pone de cabeza la idea de que el mundo tiene el liderazgo. Es por eso que la iglesia es una revolución, por eso el evangelio comienza a ser predicado en Roma, en Grecia, y los que eran esclavos fueron pastores, fueron obispos, y los amos de ellos tuvieron que someterse, bueno, tuvieron que darle la libertad, obviamente, que cambió también parte del evangelio, esa ley. Pero el Señor tomó a esos por sobre sus amos. Bendito Dios. Dio vuelta a las cosas en este mundo el Señor. Bien. Él nos muestra el camino hacia arriba, Lucas 22, 26, que el postrero será el primero. Bendito sea el Señor.
Y puede ocurrir eso en la iglesia, hermano. Puede ocurrir que hermanos aprenden nunca de repente, aprender va a ser más que mucho. Así es. Mejor. Así es. Bendito Dios. Amén. Grande eres, Señor. En el reino de Dios no tiene cabida la ambición, el egoísmo, pero todo eso conduce a muerte. Mientras se mira a los demás hasta el punto de la muerte, conduce a la vida, según Filipenses 2:9. Esto es un testimonio incansable, una atracción, hermano, para nosotros. ¿Por qué nosotros, que llevamos el nombre del hombre más humilde de la historia, seríamos tan pomposos? ¿Por qué somos cristianos? Porque llevamos el nombre de nuestro líder. Nuestro líder no fue pomposo, fue un servidor. No sé por qué hemos actuado distinto. Bendito sea el Señor. Grande eres, Señor. La necesidad de un liderazgo humilde, de servicio entre los cristianos, es que realmente debemos parecernos cada día más a Cristo. En la forma en que vivimos, en la forma en que lideramos. Y esto es urgente. Amén. Sí, amén. Podamos controlarlo, hermano, tú mismo. Ayúdanos, Ten Señor. cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo. Así es. Sí, amén. O sea, que tú no te puedes hacer el tropiezo. Amén. Sí, Ten cuidado de ti mismo. sí, amén. Cuida tu vida espiritual. Porque tu propio corazón, tu propia cabeza loca, te puede engañar, te puede hacer trastabillar. Te sientes seguro de que no vas a caer y te da tremendo porrazo. Sí, así es. Bendito Ten tu cuidado de ti nombre. mismo. Sí, amén. Dice la palabra del Señor. Podamos controlarnos con sobriedad y volver comprometidos, humildes por la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que después decir, oh, en realidad hiciste bien. Oh, para que después toda la honra, la gloria, sea para nuestro Señor. Amén. Sí, amén. Señor, los Apocalipsis, ¿cierto? Sí, así es. Hicieron los ancianos, los 24 ancianos, toda esa imagen apocalíptica, ¿no? Tomando corona. Sí. ¿Qué era la corona de ellos? ¿Pero qué hacen con la corona? Cuando te sientas un poquito encumbrado, con el esfuerzo a la mano del Señor. Amén. Bien, amén. Sí, Señor. Amén. Dios les bendiga. Amén. Seguimos al Señor, seguir organizando la iglesia, buscando cada día más los conceptos verdaderos, están intrínsecamente en la palabra de Dios o expresamente en la palabra del Señor. Bien. No te avergüences de esto, esto no está pasado de moda, esto no está obsoleto, esto funciona a la perfección. Amén. Cuando Amén. aplicas la palabra de Dios, cuando aplicas los modelos que están en la palabra de Dios, Así te es. va a garantizar éxito, te va a garantizar bendición. Si te quitas afuera, porque se vea más atractivo, porque se ve más encantado, lo más probable es que tenga que ser el reto de caer la obra que estás haciendo en tus manos. Amén. Así es. Fuérzate, Amén. fuérzate, hermano. Amén. Sí, Señor. Estudia, una y Amén. otra vez, busca la palabra del Señor. Ayúdanos. Llegará el momento en que conscientes, bendito es el Señor. Siento de ir, siento de ir. Yo varias veces me he sentido nada. Lo único que me salvó la vida, muchos años, y no sentí nada, fue esto. Así es. Me mantuve en pie. Bendito es tu Me nombre. sentí a orar, me sentí para allá, muy igual, prisionero. Presionaron a mi familia, muy igual, aquí. No sentía nada. Y ahora, le pedí al Señor, ¿haría esto? Sí, amén. Bendito sea el Señor. Bendito es tu nombre. Grande eres, Somos el pueblo de la Señor. Biblia. Queremos que también nos reconozcan como el pueblo de la Biblia. Queremos ser los que más conozcamos la Biblia. No puede ser que un filósofo ateo, no puede ser que un sociólogo ateo, agnóstico, sepa más de la Biblia que nosotros. Amén. No puede ser que un filósofo ateo, un psicólogo, un antropólogo, sociólogo, estos estudiosos que no tienen nada de malo, no pueden ser cristianos en eso, por supuesto, pero critique el Evangelio y utilice la Biblia para criticar a nuestro máximo líder, que es Jesucristo. Tú debes saber más que Él. Sí, Tú amén. debes conocer más que Él, porque a ti se te ha revelado la diferencia de
un estudioso, la diferencia de un ateo, la diferencia de un agnóstico, que lee la Biblia y que ocupa la Biblia para burlarse, destruir o humillar a una iglesia cristiana, es que él la aprendió de mala manera. Aquí te lo ha revelado de ese modo. El Señor te abre los ojos, te abre tu mente, tu corazón, lo aprendiste, lo experimentaste, lo viviste, y por eso es que después dices, como Juan, en su epístola, lo que hemos visto y palpado del verbo. ¿Quién era el verbo? Cristo Jesús. De eso hablamos y de eso testificamos. Nuestro evangelio no es solo teoría. Yo lo viví, yo lo experimenté, que esto no solamente era un libro religioso, sino que se hizo realidad en mi vida. Hice un giro, es una conversión, no porque yo quería divertirme, quería seguir adorando a los dioses de Baal. ¿Sabían cómo era el culto a los dioses de Baal? No. No. ¿Qué les hacían? Bueno, lo pasaban tanto, hermano. ¿Quién iba a querer abandonar el culto a los Baales? Si lo pasaban, no. Iban a los templos, hermosas mujeres, picaban, se bebía, los trataban ahí con ofrendas. Así era el culto a Baal. ¿Quién iba a querer cambiar? Repito, por un Dios solitario, un Dios único. ¿No? ¿Para qué tener uno si tenemos varios dioses? Bueno, hoy en día es igual. ¿Quién va a querer cambiar este mundo? Si hay una sola vida. Y nos encontramos con cristianos que dicen, no, hermano, no va a hacer como que yo nací así y así me voy a morir. Llegando el cambio de Cristo, hermano. Si tú dices, yo nací así y así me moriré. O sea, que el Señor no va a poder hacer una obra. La Biblia dice que quiere ser el que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar. El Señor te ha llamado a ti, no para decir, mira que sos joven, que sos débil, que te caes, no me sirve. El Señor te ha llamado a ti para seguir perfeccionando tu obra. No te engañes. ¿Quieres perfeccionar? Te darle más. No te ha llamado para después rechazarte. No te ha llamado para después echarte. No te ha llamado para burlarse de ti. Te ha llamado porque Él quiere que donde Él está. Amén. Oremos así. Amén. Padre, gracias te damos gracias. Muchas cosas podríamos hablar de los líderes, de los ancianos, de los diáconos, de los obispos, de los pastores, Señor, de los hermanos que prestaron servicio a la Iglesia naciente. En este libro de los Hechos, en este capítulo 14 que hemos leído, vemos que la Iglesia estaba pasando por una enorme persecución. Sin embargo, ellos gloriosamente se estaban organizando. Podrían haber huido, podrían haberse escondido, podrían haber hecho una pausa a las reuniones, podrían haber dejado de predicar, pero no, frente a la acechanza, frente al sufrimiento, ellos se organizaron como iglesia, convirtieron hermanos responsables, hermanos que no le tenían miedo a las adversidades, porque ellos seguirían levantando la bandera de Cristo. No estaría Pablo, no estaría Apolos, no estaría Cefas, ya no estaría Bernabé, que les predicase, que les enseñase la Escritura. Ahora ellos fueron designados, ahora ellos tenían que escarbar, ahora ellos tienen que comenzar a leer, ahora ellos tienen que orar más, redoblar sus fuerzas. Así también para esta iglesia, para muchos hermanos y congregaciones que están formándose, ahora es el turno tuyo. Pero yo no puedo, te decimos muchas veces, yo no sé, Señor, nadie puede. Y siempre así será, nunca podremos, solo contigo avanzaremos, solo tú nos capacitarás. Hoy llegó el tiempo, Señor, ya no está Pablo, no está Pedro, quizás el día de mañana el pastor irá a otro lado, a abrir otra iglesia, no lo sabemos, Señor, a la obra de misionero, de evangelista. Señor, tienen que haber hombres en la iglesia, tienen que haber mujeres que lean la palabra de Dios, que la entiendan, que sepan enseñarla y que la pongan por obra, que defiendan a la congregación de los ataques del enemigo, que oren, que se inscriban para orar, que oren en sus casas, que oren en la iglesia, que aunque no tengan tiempo, se hagan el tiempo. Oh, Señor amado, no nos engañemos, Señor amado, nosotros mismos, pues nunca llegará el momento en que se den las cosas. Las cosas se darán porque tú las darás a nosotros. No porque sentado esperemos el tiempo en que vendrá. No, mi Dios,
oraremos, estudiaremos. Mientras tanto, mientras llegue el tiempo, leeremos tu palabra, escudriñaremos, oraremos, visitaremos una y otra vez, en la mañana, al mediodía, en la noche, en el tiempo, fuera de tiempo, como Pablo le dijo a Timoteo, haciendo estas cosas, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento, Señor, ahí estaremos.